¿Listo? Ahora, les decía pues que el texto en área es una herramienta que nos puede ayudar. Sobre todo, a mí me utiliza, bueno, yo lo he utilizado en infografías donde hay un espacio específico de página que me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesitamos una infografía que hable sobre, ¿de qué fue lo último? Ay, no me acuerdo, era un rollo de violencia. Entonces, en la infografía teníamos que agregar algunos gráficos con unos textos muy específicos, títulos, títulos, unos bullets por ahí, y para darle un uso creativo, como dicen, al texto, pues decidí utilizar la herramienta de texto en área. Porque, repito, tiene sus ventajas el hecho de poder agarrar un cuerpo de texto, meterlo en una forma y ya luego poder hacer estos ajustes fácilmente. Mueves los nodos, cambias un poquito el tamaño y no tienes que estar redactando y cambiándole cada uno de los renglones. Entonces, haces las cosas fácil y rápido, ¿no? No tienes que estar pensando tanto en tener que estar redactando o haciendo ajustes constantemente del cuerpo de texto. Obviamente, sí tienes que tener cuidado que cuando se hagan los cambios no se corten palabras o se acomoden bien, pero vamos, es un trabajo mucho más simple. ¿Ok? Bueno, ya nada más como para cerrar esa parte, mm, les voy a mostrar como las versiones verticales, o les voy a explicar que existen las versiones verticales de esas herramientas, que están precisamente en el mismo cajoncito en donde ustedes le dan clic a la herramienta de texto, aparecen las versiones verticales, por así decirlo, de las herramientas, ¿no? Vamos a poner aquí el cardenal y vamos a escribir eso del Club de los Cardenales. Vamos a escribir todo este texto, el Club de los Cardenales Culichirrojos. Entonces, cuando nos vamos aquí a la herramienta de texto y le dan clic, vean cómo es que ahora tenemos las versiones en vertical. Tenemos la versión de escritura en vertical, al cual yo doy clic aquí y es el texto libre. Voy a pegar el texto que acabo de copiar, pero ahora pues está en formato vertical. Simplemente ahora lo que necesito hacer es cambiarle el tamaño, es ponerlo en 80, 90. Yo creo que 90. Y a lo mejor voy a aumentar un poquito el kerning. No, sí, ese sería el kerning. Creo que no se cambia tan fácil. Bueno, puede ser por la cuestión esta del vertical, pero si le doy hacia arriba o hacia abajo, sí se cambia. Entonces ahí tiene el Club de los Cardenales Rojos en formato vertical. Y lo mismo sería con el Type on Path, sería algo similar, ¿no? Pero en formato vertical. Entonces, formas con las que puedan ustedes trabajar el texto, las tienen. Tienen muchas variantes. Entonces, no se limiten a que, bueno, es que no puedo hacer mucho con el texto. Aquí, si se dan cuenta, todo esto es texto editado. Si por alguna razón necesitaran, no sé, vamos a agarrar la letra C, C de Carreras, ¿no? Y esta C, ustedes deciden que quieren intervenirla, que desean cambiarle un montón de situaciones al carácter. Bueno, por principio de cuentas, aunque es algo que no recomiendo, pero por una cuestión de diseño o algo necesitan incrementar el grosor del carácter, pues podrían ponerle algún tipo de trazo. Repito, no es algo que recomiendo yo. Desde luego, en cuerpos de texto ahí sí sería básicamente un pecado hacer esto, porque pierde mucha legibilidad. Principalmente es eso, sobre todo la legibilidad del carácter se pierde mucho si hacen eso. Pero aquí, en donde solamente tenemos una letra y vamos a hacer algún cambio estético, ¿no? Lo vamos a hacer. Entonces vamos a ponerle un peso mucho mayor. Entonces vean cómo es que parece que incrementa el peso de la letra. No, en realidad lo que estamos haciendo es cambiar el tamaño del grosor. Eh, pero vamos a imaginar que a su vez a esta letra yo necesito hacerle algún tipo de manipulación. Quiero cambiarle este remate que tiene aquí, deseo
es decir, cambiar la estructura del dibujo de la letra considerablemente. ¿Cómo puedo hacer eso? Lo que tienen que hacer, voy a quitarle un poquito el grosor, nada más para que quede mejor esta explicación que estoy haciendo ahorita. Ya verán luego que tendrá sentido ponerle el contorno después. Eh, Imaginemos que quiero manipular el dibujo tal cual de la letra. En ese caso, lo que tendrían que hacer sería es expandir las letras para que se conviertan en rellenos, para que se conviertan en figuras como los círculos o la forma del ala, es decir, en rellenos, en curvas, tal cual. Eso tiene el inconveniente que una vez que ustedes expandan el texto, ya no es editable, ¿ok? Yo normalmente recomiendo dos situaciones en las cuales es pertinente hacer esto de expandir el texto. Una, cuando van a hacer lo que estoy a punto de explicarles. Y dos, cuando ustedes tienen un formato, por ejemplo, esto, que lo van a hacer un póster, un flyer, no sé, el primer diseño que hicimos, y lo van a mandar a imprimir, pero lo van a imprimir, lo van a mandar en formato PDF para que lo impriman en formato de Illustrator, porque así se los pidieron en la imprenta, por poner un ejemplo. Entonces, ustedes no quieren que el texto se mueva y probablemente la tipografía que están utilizando ustedes no la tienen instalada en el lugar en donde van a imprimir todo esto. Entonces, para evitar problemas de compatibilidad, de que se movió el texto, de que y no está la tipografía, entonces se puso otra y ya el diseño se hizo un cochinero. Para evitar eso, hay que expandir el texto, porque al expandirlo ustedes y convertirlo en formas, en curvas, sabrán, ya no es texto editable, ya el programa ya no lo interpreta como eso, sino como rellenos, tal cual. Entonces, no tendría por qué cambiarse en lo absoluto lo que ustedes escribieron con esas tipografías. Esos son los dos casos en los que yo recomiendo que lo hagan. ¿Ok? ¿Y cómo pueden hacer eso? Con un atajo muy sencillo. En este caso, selecciono la C y le doy a Control Shift o, o Comando Shift O, creo, en el caso de las Macs. Y al hacer eso, vean cómo es que ahora la selección cambia. Ahora me la muestra como si fuera una selección normalita. Esto es selección de texto. Le aparece una línea base aquí a la C y la cajita de selección es más o menos similar, pero cuando yo doy Control Shift O, se le quita la línea base y ahora me muestra como la caja de selección más pegada al carácter porque ahora ya es una forma. Vean cómo es que cambio a la selección con la selección directa para que me muestre los nodos y me los muestre. ¿Ok? Entonces, yo, como ya es un relleno, yo puedo utilizar la selección directa para poder manipular estos nodos. Y estos nodos yo los puedo agarrar y ya puedo cambiar considerablemente la estructura de esta letra y poder hacer lo que yo quiera con ella. A lo mejor deseo utilizar, no sé, la herramienta creadora de formas para recortar un poquito más esta curva. Lo puedo utilizar en modo restar. Puedo hacer que esta curva sea todavía más larga, cambiarla ahora. Quiero que esté de esta manera. Quiero agregarle a lo mejor una especie como de detallitos aquí, como que está rota la letra. Entonces, al hacer esto, pues yo ya estoy interviniendo la estructura del dibujo de la letra y esto, pues, me puede ayudar para poder darle un montón de presentaciones, un montón de cosas, cambiar considerablemente la presentación de este carácter para que se ajuste al diseño que yo necesite. O a lo mejor deseo agregarle algún detalle en algún color. Quiero que a lo mejor la letra sea de ese color más guinda y que tenga algún detalle en rojo, algún detalle en amarillo, muy poquito amarillo. Entonces sigo utilizando la herramienta creadora de formas, en modo restar, para hacer las intersecciones y así agregarle detalles y detalles y detalles. ¿Sale? Entonces, así ustedes pueden ir incrementando aún más su diseño. No sé, agregarle por aquí una chispita o una estrellita o algo. Solamente como pequeño ejemplo, ¿no? Muy comunista el asunto. Ahorita que lo estoy viendo. Tendría que ser más roja esta frase. Súper comunista el cardenal. Nos salió comunista. Le falta un martillo por ahí.
El punto es que de esa manera ustedes pueden expandir las formas, solamente que repito, con el inconveniente de que al convertirse en formas tal cual, ya no pueden dar marcha atrás y, no era una C, sino que era una T o una O o una A, pues ya no pueden, porque, repito, si vemos el esqueleto, pues ya no aparece el texto como normalmente aparece en color negro, que es texto editable, ahora aparece como si fuera un relleno tal cual, ¿ok? Control Y para quitar la vista de esqueleto. Acuérdense, control Y es para mostrar el esqueleto de las. Y esto es así la explicación de la herramienta de texto que quiero hacer o que quiero compartir el día de hoy con ustedes y la tarea que les voy a pedir. Es decir, voy a pedirles que hagan una pequeña viñeta de un animalito, pero no va a ser un ave específicamente. A ustedes les voy a pedir algo diferente. A ustedes les voy a pedir que sean insectos, no arácnidos, porque los arácnidos no son insectos. Quiero que ustedes dibujen un insecto en lugar del cardenal que dibujé yo como elemento central y que hagan exactamente lo que, o no exactamente, sino que hagan su versión de lo que yo hice de trabajo. Que hagan dos mesas de trabajo en rectángulos verticales. Utilicen mesas de trabajo tamaño tabloide, ¿verdad? Dos mesas de trabajo tamaño tabloide en la del lado izquierdo, o la primera, o como quieran llamarlo, van a hacer esto que hice yo de poner la viñeta, texto entrazado en dos líneas diferentes, una con como una especie de título y una descripción abajo. Obviamente el título va a tener una jerarquía mayor, es decir, entiéndase, un tamaño mayor, una fuente tipográfica que esté con una variante más gruesa, que se vea que es el título y la descripción en la parte de abajo, o arriba o abajo, pero tengo que notar que hay dos jerarquías distintas de texto, como lo hice aquí con este pequeño ejemplo. Y luego en la parte de abajo un pequeño parrafito que esté como texto en, en cuadrado, un texto libre que sea como una especie de título también, una especie de flyer o de tarjeta de presentación de su club de peces. ¿Ok? Y en la otra mesa de trabajo tiene que estar la ilustración acompañada de una de esas letras expandidas. Obviamente tiene que ser una letra que tenga que ver con el nombre de su club y con un texto en vertical. ¿Ok? Puede ser el mismo título del club o del texto que están implementando en la primera. Pueden agregarle un fondo de color si ustedes quieren también. Es decir, pueden dibujar un rectángulo muy chiquito de X o Y color, mandarlo para atrás y que este sea el fondo de su trabajo. No necesariamente tiene que ser con el fondo blanco, como lo hice yo. Ya dependerá de ustedes, ¿no? No, de otra cosa. Ahí está. Y esto es lo que me van a tener que entregar ustedes. Pero tiene que ser, la ilustración tiene que ser un pez. Ojo, un pez de la vida real, no un Pokémon, no un burro, pez, algo así, no. O a lo mejor un pez, y pongan ustedes que sea un pez mitológico, pero que sea algo más apegado a la vida real, ¿ok? Por, por favor, no me hagan furros. A ver, ¿qué dice? No era un insecto. Dije pez. Es cierto, ¿Eran es cierto. insectos, Era profe? un insecto. Bueno, pues ahora van a ser peces. ¿Eran insectos? Ahora van a ser peces. Perdón, se me cruzaron las ideas. Es que tenía la idea de decirles peces, pero dije insectos porque a sus compañeros les había dicho originalmente insectos en lugar de arácnidos, es cierto. Peces, vamos a dejarlo en peces. Me resulta más útil. Entonces, a los del tercer grupo les voy a tener que pedir los insectos y así cerraré el círculo. Es que en la explicación, bueno, perdón, aquí mi confusión. En la explicación que hice con ellos, con el grupo anterior, dibujé un insecto y les pedí que dibujaran aves. Entonces, con ustedes dibujé un ave y dije, pues les voy a pedir otra cosa. Entonces, por eso tenía el insecto en la cabeza. Hay un bichito.
pero como son tres grupos, voy a tener que pedirles un tercer grupo de animales, entonces estaba pensando en peces. Así que ustedes van a ser peces. Ya los del tercer grupo van a ser insectos. Este, pero ahí como que va a chocar un poquito. Ah, no importa, no importa. Peces, ustedes hagan peces, ¿ok? Pero con esa encomienda, por favor, que sean peces de la vida real o peces mitológicos. Este, no Pokémones, no furros. Yo sé que les gustan mucho. Profe, Díganme, hay algunas herramientas que no me salen en la barra. ¿Y cómo se pondrían? eso es porque tienes la barra de herramientas básica, probablemente. Eso ocurre. Mira, me voy a ir para allá, lo voy a hacer. Ahí está. Seguramente tienes una barra como esta, ¿no? Así, con poquitas herramientas. Para poder activarla, lo que tienes que hacer es irte aquí a los tres puntos. Te van a salir un montón de herramientas bastante intimidantes, no las peles. Vete hasta acá a este submenú chiquito que está aquí. Le das un clic y aquí dice básico o avanzado. Obviamente tú vas a tener palomeado esto de básico. Le picas avanzado y ya te van a aparecer todas las herramientas. ¿Sale? Ah, ok. Eso es. ¿Alguna otra pregunta? Yo Obviamente de la tengo, pero clase. me da vergüenza, profe. No me vayas a salir con el chiste de que, ay, más que una pregunta, quisiera hacer un comentario. No, o sea, pregunta de la clase. Por, ¿te da No, vergüenza? es como, ¿cómo voy a hacer? Es que voy muy atrasado yo porque he estado enfermo. Quería saber Ajá. cómo voy a hacer una forma sin usar los cuadros básicos, que es la estrella, el círculo. ¿Cómo lo hace usted? O sea, que veo que usa una raya y ya se transforma en algo. Ok. Estoy utilizando la herramienta de la pluma. Lo voy a explicar ahorita en un par de clics. Antes de eso, ¿alguien más tiene otra duda para pasar a la explicación del uso de la pluma? Y también quisiera saber cómo hago en un círculo que se ponga texto, Así como le hice yo, utilizando sin el texto en trazado. el texto entrazado. Así es. Igual, si tienes dudas respecto a eso, o sea, se explicó ahorita, está grabada la clase, ahorita las voy a subir a Ah, Classroom, bueno, si lo, quieres lo checar repaso eso. en la clase. Sí, porque tal cual están punto por punto, si quieres irlo Muy revisando. bien, Digo, para no repetirme ahorita y no hacerlo un poquito más, largo, está muy porque, bien, profe. pero ahí está. Igual, si tienes más dudas después, las volvemos a ver. Solamente que ahorita, como es en Zoom, para que sea un poquito más dinámico. Pero la pluma la vamos a explicar ahorita. ¿Alguien más? O si tienes una tercera duda, adelante. Bueno, entonces ninguna. Perdón, estoy comiéndome aquí una galleta que ya me dio hambre. Mm, bueno, entonces vamos a la pluma. Nada más déjenme terminar de masticar esto. Voy a silenciar el micrófono en lo que paso a compartir de nuevo. Muy bien. Bueno, pues aquí estamos. ¿De qué manera hago yo las formas que son más complejas y no necesariamente utilizo las autoformas? Que recuerden también, no vean tan feas a las autoformas porque muchas veces nos han resultado o resultan bastante útiles tener una base de un círculo. No sé, imaginemos que voy a dibujar Pac-Man, por decir algo. A mí me resultaría un poquito más engorroso intentar dibujar Pac-Man utilizando la herramienta de la pluma, porque tendría que empezar a detenerme y empezar a hacer un montón de ajustes a partir de esto, que se puede. Y puede quedar algo bastante pulido, cuidado, etcétera, ¿no? Pero probablemente sea más engorroso a simplemente utilizar un círculo y posteriormente utilizar
alguna herramienta para dibujar algún triángulo y tenerlo ahí a la mano. No lo desperdicien. Acuérdense también que el primer ejercicio que hicimos, el primer dibujo, era algo relativamente complicado, digo, términos del uso de lo que hicimos o del uso de las herramientas. Y solamente utilizamos la herramienta del elipse y la de selección directa y selección general. Entonces, eso por un lado. Pero si necesitan dibujar formas un tanto más complicadas, bueno, pues pueden utilizar la herramienta de la pluma. Mucho cuidado, es esta pluma, la que está así, la pluma solita, no es esta de la curva, porque la herramienta de la curva de la pluma lo que hace es solamente dibujar curvas. Y van a haber situaciones en las que ustedes necesiten todas las funciones, todos los dibujos de los nodos, nodos rectos, nodos curvos, nodos no tan rectos, no tan curvos. Entonces, esta es como la pluma completa, ¿no? El atajo de la pluma completa es la tecla P. Y cuando ustedes vayan a dibujar un nodo recto, simplemente es con un clic. Luego, si quieren continuar ese trazo de la figura en un nodo recto, es con otro clic, y luego otro clic y otro clic. Entonces, cuantos clics den ustedes sin arrastrar, van a ser nodos rectos. Ahora, para cerrar la figura, solamente váyanse al primer nodo que dibujaron y coloquen el cursor encima de ese nodo. ¿Ok? Al hacer eso, va a aparecer como una especie de circulito a un lado de la pluma, del cursor de la pluma. Eso significa que cuando ustedes le den clic, habrán cerrado la forma. Siempre traten de mantener las formas cerradas, porque si no, luego es un problema a la hora de estar usando efectos o cosas así. Entonces, cierren sus formas, no las dejen abiertas. Aunque parecieran a veces cerradas, puede que no lo estén y puede que, repito, eso les genere errores. Entonces, cuando yo doy un solo clic, genero nodos rectos. Pero cuando yo doy un clic y arrastro, lo que hago es generar nodos curvos. Los nodos curvos, dependiendo de qué tanto jale hacia un lado o hacia el otro, van a ser el tamaño de las palancas y por lo tanto lo pronunciadas que pueden llegar a ser las curvas. Aprender a manipular o a dominar esta herramienta puede llegar a ser algo tortuoso y complicado y lo que aleja a mucha gente en el uso ya no de la herramienta tal cual, sino del uso del programa. Incluso hay gente que ay, no quiere saber nada de Illustrator porque es puro manejar esta herramienta. Y no se dan cuenta de que la herramienta no es tan complicada, pero el problema es que quieren hacer cosas muy elaboradas de inicio y pues también pues terminan topándose con pared. Entonces, yo lo que recomiendo es que hagan muchos ejercicios de estar utilizando nodos rectos y luego curvos y luego rectos y curvos, ¿no? También otra forma que recomiendo para hacer estos trabajos es que empiecen haciendo nodos rectos y que traten más o menos de adivinar en dónde podría ir el nodo en un espacio curvo donde ustedes lo necesiten. Por ejemplo, con puros nodos rectos estoy haciendo esta forma. Aquí voy a hacer la figura, pero hay lugares en donde necesito que haya nodos curvos. Entonces, simplemente lo que hago es que, como ya tengo estructurada la forma en general, en lugar de intentar yo, no sé, por ejemplo, imaginemos que aquí la nariz tiene una curvita. En lugar de intentar hacer esto, que he visto a mucha gente que hace este error garrafal de hacer digo esto, y según así van a dibujar la curva completa. Y, ajá, no, qué hermosa curva. Ujú. Ve nomás. Créanme, lo he visto. Después de haberles explicado todo esto, es que ese es mi pequeño conflicto a veces, que les explico y deciden hacerlo mal. No lo hagan. Miren, yo lo que recomiendo es que si el personaje aquí, por ejemplo, la nariz va a tener una curva, incluso no se vayan al control que este sería como la solución fácil, pero tiene muchos inconvenientes. En lugar de hacer eso, dibújenlo con puros nodos rectos. Y después digan, bueno, es que aquí necesito una curva, hago la selección directa de este nodo, me voy a mi barra de control y lo cambio a un nodo curvo. Y si tengo que hacer algún ajuste, ya es muy fácil porque ya está plantado el nodo en el lugar en donde lo necesito. Ya es más fácil agarrar esta palanquita y hacer la manipulación y tener la curva que yo estaba buscando y que tenga la fluidez y la nitidez
la curva del como yo la quiero. Vean nada más, o sea, perfectamente fluida y no el desastre, el carnaval de curvas y cosas raras que se había hecho primero. Entonces, para evitar esa situación, yo recomiendo que ensayen de esta manera. Primero hagan todo con nodos rectos y posteriormente, en esos puntos en donde necesitan alguna curvita, cámbienlo a nodo curvo y entonces empiezan a experimentar poco a poquito con ¿En manipular dónde se las cambiaba nodo palancas. curvo, profe? ¿Más de qué? ¿En dónde se cambiaba en nodo curvo? Acuérdate, es en la barra de controles. Cuando tú haces selección directa, es decir, utilizando la flechita blanca de alguno de los nodos, por ejemplo aquí, cambio la flechita blanca, le doy clic al nodo, aquí en mi barra de control aparecen estos controles. Este es de nodo recto y este es de nodo curvo. Como tengo un nodo recto aquí y le doy clic a este, me lo va a cambiar a curvo. Ah, quiero que cambie a recto. Bueno, le pico aquí para que se haga recto. Nodo recto. Entonces nos recomienda eso para no hacer el montón de nodos que hizo ahorita. Ujú. O sea, estoy diciendo esto como una estrategia para cuando vayan ustedes aprendiendo a usar, perdón, cuando estén aprendiendo a usar la pluma, yo recomiendo que utilicen esta estrategia. Hagan la forma nada más con nodo recto. Si no se sienten cómodos haciendo ustedes esto de clic y arrastrar para poder hacer el dibujo de la forma de inicio, si no se sienten cómodos haciendo estas curvas en un principio, mejor empiecen a dibujar utilizando nodos rectos. Ya que terminan la figura, entonces utilizan la herramienta de selección directa, seleccionan el nodo que ustedes consideran que lleva una curva y entonces lo cambian a nodo curvo. De esta manera se van a ir metiendo, o sea, van a ir metiendo ese proceso en su cabeza y van a ir entendiendo poco a poco cómo es la lógica del programa, cómo es la lógica del uso de las curvas y de estos controles en Illustrator. De otra manera, lo que están haciendo, según es parchando esta limitante que tienen en su entendimiento, pero acaban mm, convirtiéndolo en una muletilla y en una muletilla que realmente no es útil. Mm, Les salvará en algunas circunstancias en las cuales necesitaban una curva y se ponen ahí como hormiguitas a picarle, ta, 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 un montón de veces, pero terminan teniendo un trabajo poco pulido, muy poco estético y con un montón de nodos que al rato no pueden manipular, porque imagínense que esa curva, que ahorita era como escaloncitos que acabo de dibujar, necesitan que la curva en realidad, ¿sabes qué? La curva no iba ahí, iba acá arriba. Ahora imagínense esta multitud de nodos, así, intentar moverlos. Voy a moverlos. No, no puedo. Ay, o sea, se vuelve un mal, realmente es una mala práctica. Entonces, que lo único que hacen es meterse el pie ustedes solos. En lugar de hacerlo de esa manera, recomiendo que practiquen para poder entender mejor el uso de la pluma así. Y ya ustedes solitos se van a ir soltando poco a poco y van a entender que cuando den clic y arrastran, van a poder ir dibujando mejor las curvas. Pero obviamente, como todo en este mundo, necesitan practicar. Y necesitan para poder entender mejor las herramientas, ustedes esforzarse y hacerlo de forma escalonada. Esta es una forma que yo recomiendo que lo hagan, para que sea más fácil para ustedes ir entendiendo la pluma y no abandonen, porque es lo que me ha tocado ver muchas veces, que hay un montón de estudiantes o de gente que apenas está entrando a este mundo de los vectores y deciden tirarlo por la borda porque como no funciona como Photoshop, no es algo que pareciera tan obvio que hay con tabletita yo dibujo y todo. Puedes hacerlo, pero digamos que el vector tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Y el llegar a hacer esto que estoy haciendo yo con la pluma puede resultar a lo mejor aparentemente poco natural, porque dice uno, pues es que en el Photoshop agarro el lápiz y me pongo a dibujar, sí, pero recordemos todas las limitantes que puedes estarte tú haciendo o propiciando en tu carrera como diseñador, como diseñadora, como ilustrador o ilustradora, si nada más te estás limitando a un espacio muy pequeño o el uso de un tipo de programa. La idea es que tú tengas todas estas herramientas para que puedas aprovechar todo esto. Y bueno, entender más es mejor. Y entender la herramienta escalonadamente te va a ayudar
a que puedas asimilarlo más fácilmente y que no se convierta en un muro con el que te estés estrellando. Entonces, esas son las estrategias que yo les recomiendo que implementen para que puedan entenderlo mejor. Y repito, no se sientan frustrados porque no les sale a la primera. Simplemente encuéntrenle inteligentemente la forma de poder asimilar, ¿sale? Esa es la herramienta. Entonces, con la pluma, pero con práctica, ¿sale? ¿Alguien más? Muy bien, Todo bien. perfecto. Pues manos a la obra, chicos, chicas, chicas. Entonces, eh, ya saben, esa es su tarea. Los entregables que me tienen que dar es el archivo de Illustrator y el archivo de PNG, los PNGs, las mesas de trabajo en PNG. Se me había olvidado, para poder ustedes exportar el PNG hay que hacerlo de la siguiente manera. Voy para allá. Es algo relativamente fácil, pero hay un par de cositas a las cuales le tenemos que prestar atención. Entonces le voy a dar archivo, exportar, exportar como. Archivo, exportar, exportar como. Esto me va a abrir la típica ventana en donde yo escojo el espacio en donde quiero guardar esto. Aquí le voy a poner cardenal, cardenal, el nombre, y voy a buscar aquí donde dice tipo y voy a buscar donde diga PNG. Ahora, en la parte de abajo, si nada más fuera una sola mesa de trabajo y yo no tuviera nada fuera de la mesa de trabajo, le daría simplemente exportar y se acabó. Pero como vamos a tener dos mesas de trabajo y que aparte seguramente van a haber elementos flotando fuera de las mesas de trabajo, le vamos a dar utilizar mesas de trabajo. Esta casillita que está aquí abajo la voy a activar. Utilizar mesas de trabajo y luego dice todos, está marcado. Y si ustedes le dan exportar, hay que tener cuidado porque también puede que tome en cuenta los elementos que dejen por fuera. Entonces, lo que vamos a hacer es, sí, utilizar mesas de trabajo y definir el rango. En este caso, como me interesan a mí la mesa de trabajo uno y 2, voy a poner 1-2. Ahora le voy a dar en exportar y ahora me va a aparecer esta pequeña ventana en donde viene resolución, estas que realmente son como muy chiquitas, luego digamos, la resolución baja que es la de 72, media 150 y alta 300. Para la entrega de ahorita basta con la media 150 y el anti-aliasing que es como un pequeño ligero suavizado que le da a los píxeles la exportación. Denle clic aquí y busquen donde diga optimizado para texto. ¿Para qué? Pues para que las partes en donde haya cuerpos de texto se puedan apreciar mejor las letras. Realmente no cambia considerablemente el aspecto de la imagen, pero digamos que hace un poquito más nítidas esas partes en donde hay textos y los ojos de las O's, de las A, se leen un poquito mejor. Es un cambio sutil. Y en el fondo de color, a pesar de que yo le puse un color de fondo aquí azul o amarillito, voy a dejarlo como fondo blanco, por si a lo mejor alguno de ustedes no le puso ningún fondo, que cuando exporten el PNG tenga un fondo blanco. Pero sepan que aquí si ustedes hacen alguna imagen y quieren que tenga el fondo transparente, la opción es aquí. Aquí es donde ustedes pueden hacer eso, porque hay una opción que dice transparente. Obviamente, como yo le puse este rectángulo de color azul al fondo, pues no lo va a tomar no va a parecer que no lo va a tomar en cuenta porque yo ya puse un elemento. Pero imaginemos que hubiese dejado yo solamente el texto y el cardenal. Si le pongo fondo de color transparente, aparece todo eso sin fondo o en blanco. Ahorita ustedes lo que tienen que hacer es ponerlo en fondo blanco y le dan OK. Y listo. Lo que va a hacer es que me va a exportar mis dos mesas de trabajo, como yo las tenía configuradas, en formato PNG en una resolución intermedia. Esos dos PNGs son los que ustedes me van a pasar junto con el archivo de Illustrator. ¿Ok? Es decir, son tres archivos los que tienen que entregar. Las dos mesas de trabajo como PNG y el archivo de Illustrator. ¿Sale? De todos modos, si tienen dudas, esto va a quedar grabado, lo pueden consultar posteriormente. Eh, y pues todo lo demás ya quedó explicado, así que yo creo que no debe de haber ninguna duda. Igual, pues muchas gracias. Por favor, no utilicen tipografías ahí medio raras, no usen Cooper Black y no usen Comic Sans ni Papyrus. Es de muy mal gusto. Pero bueno, ya ustedes irán aprendiendo eso conforme vayan creciendo en esta carrera del diseño gráfico. ¿Sale? Entonces, si no hay dudas, si no hay comentarios, muchas gracias
Nos estamos viendo, manténganse seguros, ya saben, no le jueguen al calamar, nada. Y esperemos vernos pronto. Casi se me olvida. La próxima semana no voy a estar en la ciudad. Entonces, probablemente les deje la clase grabada y se las pase. Es algo que tenía planeado desde antes de que empezara el semestre, desde antes incluso que nos conociéramos. Este, Así que se los aviso ahorita como para que no les caiga tanto de sopetón. Este, Solamente es esas semanas, básicamente solamente es esa semana, es una clase. Insisto, pero para que no se atrasen, les voy a grabar la clase, para que lo tengan en cuenta, ¿sale? Por si por alguna razón llegamos a cambiar a modo presencial, pues yo no voy a estar, ¿sale? Pues aún así, hagan la tarea dentro del tiempo, porfa, y pues nos estamos viendo, ¿sale? Sale, profe. Muchas gracias, chicos. Nos estamos viendo. Bonita tarde. Cuídese mucho. Entreguen su pez. Bye.